¿Saben de los chicos? Vamos, recién 20. Bueno, mientras ellos se ingresan, los demás van ingresando, podemos ir haciendo un recuento de la clase anterior. Revisamos la técnica de la fritura, ¿no es cierto? Y habíamos revisado algunas consideraciones o recomendaciones que podemos eh, tener antes de realizar una buena fritura, ¿ya? Eh, para resumir un poco, habíamos dicho que la técnica de la fritura es una técnica que ejerce o que dispone de calor seco, ¿verdad? Para poder transformarla en la cocción a los alimentos. Normalmente decíamos que para poder realizar una buena fritura se necesita tener algún elemento almidonoso, ¿verdad? En la parte externa que promueva de alguna manera esa textura crocante que queremos lograr. Habían tres importantes pasos que teníamos o consideraciones para tener una fritura buena, que era restar humedad, ¿cierto? Tener la menor cantidad de humedad posible en el alimento, permitir que el oxígeno ingrese hacia la grasa, ¿no es cierto?, para crear esa acción crocante y manejar la temperatura elevada constantemente, la temperatura alta, ¿no es cierto?, que decíamos que esta temperatura tenía que estar mínimo en 160, ya máximo en 200. Lo que sucede con el aceite luego de los 200 grados centígrados también va a ser tema del día de hoy que vamos a revisar. ¿Ya? Y además de eso vamos a revisar algunos eh, tipos de rebozados. ¿Ya? Voy a avanzar con la presentación. Estamos 26. Ya, bien. Vamos a analizar entonces ahora en esta fritura, nosotros podemos utilizar y podemos mencionar, ¿no es cierto?, el uso y de hecho en las clases anteriores ya lo hicimos también. Habíamos hablado un poco del tipo de grasas, ¿no es cierto?, o de los tipos de aceite que podíamos utilizar. Como recomendación general se dio que se puede utilizar cualquier tipo de aceite para realizar fritura. Sin embargo, lo más importante aquí es considerar el punto de fusión o el punto de humo que este aceite tiene para poder elegirlo o no para una fritura. Las recomendaciones que dábamos de ciertos aceites eran que un poco había que evitarlos en las frituras específicamente porque pueden generar algunos sabores que no son tan agradables, ¿no es cierto? Como por ejemplo el caso del aceite de oliva, es un excelente aceite que tolera o que aguanta muy bien la temperatura y que no se quiebra o no llega a su punto de humo de forma fácil. Pero la desventaja que tenemos con el aceite de oliva es primero su costo y segundo que presenta una característica de sabor que no es deseable, ¿sí? Entonces el aceite lo que hace es partir o hace que los alimentos cuando son fritos en este tipo de aceite, pues agarren o que tomen estos sabores algo amargos o algo desagradables. Entonces, en el caso del aceite de oliva, por ejemplo, es un aceite que vamos a dejar solo para consumo en crudo, es mucho más recomendable porque tiene muchas ventajas nutricionales que le queremos dar valor. Entonces, habíamos mencionado un poco sobre el uso del aceite de palma, que es muy común utilizarlo en el mercado porque primero tiene un costo bastante accesible, ¿ya? Segundo, es un aceite que va a tener un punto de fusión o que se va a quebrar realmente con temperatura muy alta. Podíamos reutilizarlo muchas veces. Habíamos hablado un poco también del tema de la hidrogenación que se hace a estas grasas líquidas para generar estas mantecas, ¿no es cierto? Estos bloques de grasa dura que se utilizan normalmente en la fritura, sobre todo cuando estamos hablando de fritura a gran escala o establecimientos, lugares, ¿no es cierto?, de comida rápida donde utilizan al aceite o a la fritura como una de sus técnicas principales. Entonces, para este tipo de actividad, cuando yo tengo uso constante de aceite dentro de freidoras y demás,
se recomendaba utilizar estos bloques grandes, ¿no es cierto?, de grasas hidrogenadas, de estas mantecas, que van a tener incluso mayor tiempo de vida útil, considerando el proceso de hidrogenación que estas tenían de manera industrial. Entonces, los potenciales riesgos o peligros que tenemos por la mala manipulación de aceite cuando tengo una fritura, ya es primero considerar la oxidación. La oxidación que genera, que afecte esta condición al aceite en su color y en su sabor. Ya estamos hablando también aquí del aceite de oliva, por ejemplo, que cuando se oxida o cuando alcanza temperaturas, ¿no es cierto?, altas o está en exposición al ambiente y que después de ese tipo de aceite yo utilicé para una fritura, esa oxidación puede generar ciertos sabores no deseables y que afecte además de eso el color y el sabor de la grasa que estamos utilizando. Entonces, la primera instancia que tenemos en el empleo de aceites a temperatura es que tenemos que evitar la oxidación. La oxidación que se pueda generar en el aceite por una mala manipulación antes de realizar la fritura, ¿sí? Cuando yo de pronto someto al aceite a temperatura ambiente, no lo tapé correctamente, no manejé, ¿no es cierto?, una temperatura adecuada para el mismo, ¿qué es lo que va a suceder? El aire, ¿no es cierto?, va a permitir que esta grasa se oxide, que cambie su estructura. Y este cambio de estructura que tienen estas grasas, no solamente vamos a tener ese cambio de color y de sabor, sino también va a haber un cambio nutricional importante en la grasa, que no queremos obviamente que se dé. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para tratar aceites o mantecas que están siendo utilizadas para fritura es evitar la oxidación, ¿sí? Que hay estos cambios en color y en sabor en el aceite. Luego, la polimerización que se genera en el aceite, esta formación de polímeros y formación de triglicéridos que vamos a ver que son ácidos grasos o que son componentes de las grasas que cambian su estructura y que pueden llegar a afectar la fluidez y la calidad de la fritura también, ¿sí? Mientras más espesas, podríamos decir, o menos líquidas son las grasas, eh, podemos tener ahí una grasa o un aceite que haya desarrollado o que tenga mayor cantidad de triglicéridos y polímeros, ¿ya? Entonces, no estamos hablando de alguna manera de densidad del aceite aquí, porque ya cuando incluso un aceite ya es utilizado por largos periodos de tiempo, ¿no es cierto? No sé si es que se han dado cuenta ustedes que se forma una estructura mucho más viscosa, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que evitar en las grasas. A ver, tengo preguntas. Ah, ya, Mariana se conectó este momento. Ya, ¿cuántos estamos? 29. No saben de los compañeros. Recuerden que hoy tenemos test. No sé si vamos a ver en el grupo si... Bueno, ahí vemos que ya algunos están preguntando. Yo les dije, muchachos, ayúdenme y compartiendo con sus compañeros que estaba creada ya la reunión de forma recurrente, ¿sí? La misma idea, vamos a utilizarlo por lo menos unas 3 veces más, hasta que se nos tiene para 7 sesiones esta clave, entonces, para que nos evitemos un poco estar en la confusión de que no nos podemos conectar. No sé si paramos un segundito hasta que los chicos se conecten. Les voy a mandar la información. Piensa que chatea contigo y total chatea conmigo. Ya, listo. Bueno, espero que ya se sigan conectando. Bien, y la última consideración o el riesgo que tenemos por la mala manipulación del aceite es la hidrólisis.
que se genera de los ácidos grasos o sobre los ácidos grasos libres que se desprenden en el humo y que afectan la calidad de fritura también. Ya, asimismo, como hemos venido hablando en la parte nutricional, de cómo, ¿no es cierto?, los hidratos de carbono y las proteínas se rompen o se empiezan a desglosar, Buenas ¿no es tardes, cierto? profe. Antonio, ¿tenemos alguna pregunta? No, no, profe. Ya. Escuchemos, por favor. Gracias. Hemos venido hablando, ¿no es cierto?, de cómo se descomponen los hidratos de carbono y las proteínas. Hasta ahora hemos visto eso en la parte nutricional. Esta semana vamos justamente a revisar cómo se hidrolizan o cómo se rompen las estructuras de las grasas también, ¿ya? Entonces, así como los otros macronutrientes también sufren este proceso de descomposición, las grasas también van a descomponerse en los famosos ácidos grasos saturados y no saturados, ¿sí? Lo que nosotros esperamos siempre es obviamente consumir grasas que no tengan este proceso de saturación, grasas que sean saludables, es por eso que la elección de los aceites tiene que ser obviamente considerando estos factores. Ahora, cuando yo voy a realizar una fritura, lamentablemente en el proceso de cocción o en el sometimiento que tiene la grasa a la alta temperatura, no vamos a guardar características o ácidos grasos del tipo saludables. Lamentablemente no vamos a poder lograr esto. ¿Por qué? Porque el momento en el que se somete la grasa al calor, lo que estamos haciendo es rompiendo esas estructuras y transformando esos ácidos grasos saludables que posiblemente estuvieron en la grasa en algún momento, los transformamos en grasas saturadas. ¿Por qué? Por el sometimiento al calor que tiene esta grasa, ¿sí? Ahora, este momento no estamos hablando del punto de fusión, no estamos hablando si la grasa se quema o no se quema rápidamente o tarda tiempo en quemarse. No, estamos hablando del cambio y la transformación que tiene la grasa el momento en el que simplemente llegó a cierta temperatura, ¿sí? Entonces, en este proceso de calentamiento de la grasa, yo voy a tener pérdida de los ácidos grasos que son saludables y voy a transformar todas estas grasas en grasas saturadas. Es por eso también que obviamente la técnica de la fritura no es recomendada dentro podríamos decir, del ámbito de la nutrición, porque no favorece ninguna absorción de ningún tipo de nutriente, ya que en el proceso de calentamiento estamos perdiendo toda la estructura, ¿sí? Sin embargo, hablamos también en la clase pasada de lo importante de analizar esta técnica y además de eso, no cerrarnos a la posibilidad de realizarlo siempre y cuando no lo hagamos de forma continua, ¿no es cierto? Evitemos posiblemente algunos productos, hacerlos con esta técnica y valorar más bien sobre los productos que realmente puede favorecer la técnica o podemos tener nosotros una mejora en sabor, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si es que yo elijo en una comida hacer un producto frito, si voy a hacer una fritura en un pollo, ya no voy a freír, por ejemplo, parte de sus guarniciones o ya no voy a utilizar, ¿no es cierto?, esta técnica en ninguna de las guarniciones. ¿Para qué? Para poder, de alguna manera, tener un plato armonioso, no solamente en productos, sino también en estas técnicas. Y recuerden que tenemos ese 10% que nos dan los expertos, ¿no es cierto?, para el consumo de este tipo de productos y que no nos privemos, sino que simplemente debemos saber cómo combinarlos y en qué momento combinarlos. Habíamos dicho que por una o dos veces a la semana, si consumimos productos que tengan un proceso de fritura, no va a existir ningún problema. ¿Ya? Entonces, otro de los peligros importantes que tenemos es justamente esa hidrólisis o esa ruptura de los ácidos grasos, ¿no es cierto?, que se da en el proceso de fritura y que obviamente pueden llegar a afectar la calidad de la fritura por los cambios también en el sabor o porque estoy yo, ¿no es cierto?, cambiando la estructura y favoreciendo que se dé el punto de humeo y este punto de humo lo que va a hacer también es afectar el sabor final o la calidad nutricional, en este caso sería de la fritura, ¿ya? Entonces, recuerden siempre estos peligros importantes de la manipulación del aceite, que es por un lado la oxidación, no necesariamente en el proceso de fritura, no estamos hablando de una oxidación
del aceite antes de su uso, ¿ya? El más común, como les mencioné, era la oxidación que se da en el aceite de oliva, por ejemplo, que podemos percibir. Luego, la polimerización y la formación de triglicéridos, ¿no es cierto?, que pueden afectar la textura final de la grasa. Y finalmente, la hidrólisis, ¿no es cierto?, esa ruptura de los ácidos grasos poli y monosaturados, ¿no es cierto?, en ácidos grasos saturados, que lo que hace también es permitir que en el humo, ¿no es cierto?, y en la cocción de la fritura se desprendan sabores, ¿no es cierto?, y cambie notablemente la calidad de la fritura por la pérdida de los nutrientes. Ya, bueno, ya, vamos 41, estamos muchos más. No sé si alguien que se juntó recién a la clase, pues tenga alguna pregunta. Hasta aquí, que hemos visto básicamente esta diapositiva. ¿Cuál es la forma correcta de mantener el aceite? Nos dice el Cristian. Ya. Si es que justamente si es que estos aceites no han tenido el proceso de hidrogenación para formar mantecas, y recuerden que había hablado del proceso de hidrogenación, que era este cambio industrial que teníamos nosotros sobre la grasa, que nos puede ayudar a mantener o a alargar la vida útil del aceite, evitando justamente que se dé esta oxidación, ¿sí? Que es uno de los principales problemas que tenemos en la manipulación de las grasas y los aceites. Entonces, lo ideal siempre es, si es que yo tengo una grasa que ha sido ya hidrogenada, lo más probable es que se encuentre dentro de un cartón, sea un lugar oscuro, ¿no es cierto?, que pueda evitar que el oxígeno ingrese en la grasa. Si es que estamos hablando de grasas que van a ser consumidas de forma cruda, como aceites para aderezos, vinagretas y salsas y demás, lo ideal siempre es mantener estos en recipientes que sean oscuros para evitar la oxidación. Y en el caso de las grasas que se van a emplear para fritura, ¿ya? Lo importante es que luego de que, por ejemplo, se realice un filtrado, luego del uso de la grasa en la fritura y después de que se realice el filtrado, colocarlo asimismo en recipientes que sean oscuros, que puedan estar tapados, ¿ya? Para poder evitar el primer problema principal que tenemos, que es la oxidación, ¿sí? Porque esta oxidación, si bien puede ser un problema nutricional también, lo más importante en este proceso es el cambio de sabor y color que puede tener la grasa, ¿sí? Y que esa grasa puede de alguna manera aportar sabores rancios. No sé si es que alguna vez alguien puede comentar su experiencia. Eh, ¿Ha reconocido una rancidez en una grasa, en una fritura? ¿O un cambio en el sabor de una fritura? Sí, Antonio, justo, a ver, si sí, nos comentas profe. un poco. No sé, es bastante Eh, común. ¿Sabe? Claro, normalmente cuando esto se da, esto es full común cuando alguien va a comer salchipapas o sobre todo o papipollos, más que todo, en el pollo está, Sí, se, sí, puede se ser. nota más. Sí, se nota mucho más. Es como si estuviese descompuesto el pollo, pero no es tanto eso, sino es tiene un fuerte olor, Un como fuerte a olor y un fuerte descompuesto. sabor. Sí, Ajá, como que ha sido la grasa guardada, como que no, exacto. ya, tiene ese sabor como rancio al final, que de pronto uno puede pensar en verdad que incluso los productos han sido almacenados o mal almacenados, o que de pronto es un producto que está ya en proceso de descomposición, y en realidad es solamente el sabor este fuerte que da la grasa cuando ha sufrido esa oxidación, ¿sí? Tiene Entonces, un en olor estos, penetrante, sí, como ácido, agrio, algo así algo es. así, exacto. Y se da, sí, generalmente ustedes pueden probar cuando comemos este tipo de preparaciones como salchipapas o papipollos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede? La gente no almacena correctamente la grasa, ¿no es cierto? Y la reutiliza, obviamente, y la acción de reutilizar la grasa está bien, mientras yo no supere esa temperatura, ¿no es cierto?, de 200 grados en mi grasa de fritura, yo puedo reutilizar la grasa porque todavía está apta para poder realizar la fritura. Pero si es que esa grasa, por ejemplo, ha tenido un mal almacenamiento o esa grasa sufrió un proceso de oxidación antes incluso de la misma fritura, vamos a tener estos sabores rancios. Incluso a veces podemos también relacionar productos como los de snacks
que cuando ya han pasado, por ejemplo, su tiempo de caducidad o su tiempo de vida útil, tenemos estos sabores también penetrantes que se quedan en los alimentos y es una consecuencia de la oxidación justamente de las grasas, considerando que este tipo de productos, todo lo que son snacks, son productos que se han realizado a través de esta técnica de cocción. Entonces, obviamente, si el tiempo de vida útil del producto avanza o ya está caduco, entonces también podemos tener ahí, se puede notar ahí la oxidación de las grasas, ¿sí? Entonces, hay que tener todas estas consideraciones pendientes cuando vamos a realizar la fritura, ¿sí? Sobre todo de cuidar y si vamos a reutilizar estas grasas, evitar que éstas se oxiden, mantenerlas en recipientes que sean oscuros, tapados incluso, para evitar que se dé el mayor de los problemas que tenemos, que es la rancidez. Chef dice unas preguntas, ¿cuántas veces se puede utilizar el aceite cuando freímos papas fritas? Eh, Nuevamente, no podría decirles yo puedo utilizar 4, 5, 6, 7 veces. Todo va a depender de la temperatura que ustedes ejercieron sobre la grasa. Si esa temperatura hasta la quinta fritura que ustedes realizaron no superó los 200 grados, lo más probable es que puedan utilizarlo hasta 5 veces más, porque ustedes están cuidando la temperatura siempre de la grasa para evitar que ésta llegue a su punto de humeo o se queme. Mientras la grasa no se queme, se dé un filtrado correcto de esta misma grasa que estamos utilizando, yo podría freír las papas fritas o los diferentes productos las veces que yo requiera o necesite, ¿sí? Obviamente va a llegar un momento en el que ya la grasa ya no está apta, vemos que de pronto hay mucha impureza, vemos que ya llegó o ya superó el punto de humo, ¿no es cierto? O incluso las mismas impurezas, por más que exista filtrado, también podemos tener polimerización, podemos tener este cambio en la densidad también de la grasa y eso es un indicador de que ya no debemos utilizar este tipo de aceite, deberíamos cambiar, ¿sí? Y a nivel industrial o a nivel de elaboración de comida rápida, hay estos medidores de pH y estos medidores de grasas y aceites que nos permiten o que nos indican la situación del aceite y si es que debemos o no cambiarlos. Pero recuerden, siempre que yo realice cualquier fritura en recipientes hondos como sartenes o en freidoras, siempre es importante luego de realizar la fritura, realizar el filtrado y retirar todas las impurezas para poder reutilizar la grasa. Porque si no, esas impurezas lo que pueden hacer es acelerar el proceso del humeo, ¿no es cierto?, de la grasa o de llegar al punto de fusión de la grasa y ya no vamos a poder utilizar este aceite. Y en géneros cárnicos podemos asimismo utilizar algunas veces, siempre y cuando, y hablamos creo la vez pasada que, no, fue con el grupo de la noche, que me dijeron, Vero, yo puedo freír un pedazo de pescado, ¿no es cierto?, en una grasa y luego puedo utilizar para realizar otra fritura. En este caso no se recomienda porque realmente vamos a tener sabores fuertes del pescado que de pronto pueden migrar a la grasa. Si es que yo voy a hacer fritura del pescado 5 veces en la misma grasa, perfecto. Pero si yo voy a cambiar, por ejemplo, de pescado a papas fritas o voy a cambiar de pescado a rosquillas, productos dulces y demás, ya no sería ideal, porque aparte del riesgo microbiológico que de pronto podemos tener, está el hecho de que en el aceite pueden quedar muchos sabores, ¿no es cierto?, que ya no sean deseables dentro del alimento. Entonces recuerden, por favor, para resumir un poco y con esto terminar de responder la pregunta de Mariana, es importante que yo cuando realice reutilización de aceite, realice el filtrado o la limpieza de la grasa para poder reutilizarla. Mientras no lleguemos a la temperatura del punto de fusión, que son los 200 grados centígrados en el aceite, yo puedo esta grasa reutilizar las veces que requiera o que pueda, ¿sí? Y que es importante no reutilizar las grasas si es que el género ha cambiado. Si tengo, por ejemplo, pescado, luego cambio a vegetales o cambio, como decía, productos dulces, puedo yo generar, ¿no es cierto?, sabores no deseables en la grasa. Entonces, realmente decir que pueden utilizar 5 veces, 7 veces, 10 veces, todo va a depender de la temperatura a la que se someta la grasa, ¿no es cierto?, y el tipo de producto que van a freír. Ahora, si es que tenemos, por ejemplo,
varios productos para fritura, por ejemplo, papas, tenemos roscas y tenemos pollo, empezaré yo, por ejemplo, realizando la fritura de las roscas, luego de las papas y al final, ¿no es cierto?, el del pollo para evitar de esta manera el tener esos sabores no deseados en los productos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más, porfa, para continuar? Perito, ¿qué tan nocivo es el aceite reutilizarlos más de 3 o 4 veces? A ver, nutricionalmente, como dijimos, ya no vamos a tener o sea, hablando de nutrientes, ya olvidémonos de los nutrientes. El momento en el que el aceite empezó su proceso de calentamiento, perdimos todo valor nutricional ahí. Lo único que tenemos son grasas saturadas, o sea, ácidos grasos que si en primera instancia entraron, ¿no es cierto?, a la fritura o ese aceite, iniciamos la fritura, al principio puedo yo tener ahí ácidos grasos que sean saludables para el consumo. Sí, pero una vez que ya este se sometió a la temperatura, va a perder todo su componente nutricional. Las grasas son básicamente de todos los alimentos los que mayor porcentaje de este producto tienen. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si es que ustedes vieron, ¿no es cierto?, en los trabajos que hemos venido haciendo de hidratos y proteínas, que yo puedo analizar un producto y decir, este producto tiene, en los 100 gramos, tiene 50 de hidrato de carbono, tiene 20 de proteína, ¿sí? Y podemos a ese alimento considerarlo una fuente de estos productos. Sin embargo, en el caso de las grasas, la mayoría de las grasas van a tener por lo menos el 90% de sus componentes en grasa. O sea, no es que tienen hidratos, no tienen muchas proteínas, no tienen componentes nutricionales. Realmente dentro del grupo de los alimentos, las grasas como tal son las que mayor porcentaje de este componente tienen. ¿Sí? Entonces, no es que tengamos mucho valor nutricional tampoco dentro de las grasas. Entonces, cuando estas son sometidas a cocción, ¿no es cierto?, a temperatura, voy a tener yo una pérdida de los pocos nutrientes que esta tiene, ¿sí? Entonces, el reutilizar la grasa por mantener cualidades nutricionales, no vamos a tenerlas, ¿sí? Empezando la primera fritura que tú realices, ya no vas a tener un aporte nutricional, ¿sí? Sin embargo, lo que sí podemos nosotros rescatar es de pronto que mayor punto de fusión de la grasa, menor va a ser el punto de humeo o va a llegar, va a tardar más tiempo, ¿no es cierto?, en quemarse. Que eso sí es una ventaja, digamos, para realizar una fritura. Sin embargo, yo puedo utilizar 3, 4, 5, 6, 7 veces la misma grasa, no voy a tener ningún efecto beneficioso en mi salud. Lo único que voy a tener es de pronto ácidos grasos saturados. Así de sencillo. Eh, entonces, no podríamos hablar de una recomendación, ¿no es cierto? Porque no estoy recibiendo ningún beneficio al realizar la técnica de la fritura. Sin embargo, podemos ver otros beneficios o otras alternativas, ¿no es cierto?, a este sistema de cocción, porque, por ejemplo, el tema del sabor sí es notable. O sea, un producto frito, a diferencia de un producto hervido, es mucho más delicioso, ¿no es cierto?, porque tenemos reacción de Maillard y todo lo demás. Entonces, por un tema nutricional, el reutilizar el aceite no nos va a generar ningún tipo de beneficio. Eh, por el tema de sabor, por allá podemos ir, por ese lado, y nos podemos inclinar por eso, porque sabemos las características de sabor que yo tengo. Profe, ¿qué es una grasa trans? La grasa trans la tenemos el día de mañana con ustedes. Ya mañana vemos grasas, les explico las grasas trans. En este caso, todos estos componentes son ácidos grasos que se han transformado, que sus cadenas han cambiado, ¿sí? Entonces ya no tenemos ácidos grasos nutritivos, ya no tenemos grasas nutritivas, sino tenemos grasas que solo van a provocar el desarrollo por ejemplo, colesterol y triglicéridos en el organismo, ¿ya? Entonces, lo que es una grasa trans, vamos a culminar, digamos, de ver el día de mañana que tenemos con ustedes nutrición, pero como para ya anticiparles a eso, es un ácido graso que ha cambiado su estructura, ¿sí? Y que ya no es una grasa saludable, sino es una grasa que genera o desarrolla colesterol en el organismo, ¿sí? No sé si con eso respondo, Pedro, y
para continuar y el día de mañana sí vamos a ahondar un poco más en el tema de las grasas, en la parte de nutrición. ¿Sí? Perfecto. Gracias. Sigamos entonces. Ya. He venido hablando de este punto de humo y nuevamente voy a hacer referencia al punto de humo y esta es la temperatura a la cual el aceite comienza a descomponerse y comienza a liberar humo, ¿verdad? Este punto de humo varía en función de la composición del aceite dependiendo de su valor. Podemos clasificar los aceites en función de su utilización, ¿sí? Y ya he mencionado esto también, ¿no es cierto? Ya les comenté que existen aceites que por su calidad nutricional o sus nutrientes los utilizamos de forma cruda, caso aceite de oliva, ¿no es cierto? Aceite de maíz, aceite de canola, pero otros como el caso del aceite de palma y todos sus derivados o la manteca que se obtiene a partir del aceite de palma, se pueden utilizar para fritura, ¿sí? Entonces, obviamente, esta clasificación que hacemos es súper importante para evitar que los aceites se quiebren con facilidad o lleguen al punto de humeo con facilidad, ¿ya? Entonces, es súper importante reconocer o saber qué tipo de aceites, ¿no es cierto?, yo voy a elegir para diferentes tipos de cocción. En este caso, la fritura, como digo, vamos a elegir estos aceites que tienen mayor resistencia al momento de someterse a calor. Entonces, el punto de humo de hasta 266 grados, que serían 510, son aceites con un alto punto de humo. Son ideales para saltear, para freír y otras aplicaciones de alta temperatura. En el caso del aceite de palma, aguanta hasta los 266 grados centígrados y esto es una ventaja porque yo puedo incluso manejar, ¿no es cierto?, la temperatura y poder someter incluso por más tiempo a este tipo de grasa sin que llegue a quebrarse o sin que llegue a su punto de humo. Ya entonces, puntos de aceites con puntos de humo súper alto logran resistir hasta 266 grados. Ya lo ideal siempre va a ser los 200. Hay aceites también que tienen un punto de humeo de hasta 218 grados centígrados y este tipo de aceites son también buenos para saltear y para manejarlos en fuego medio alto, ya, o para cocción también. Me refiero a iniciar procesos como un sofrito y demás, ¿sí? Entonces tenemos este tipo de aceites. Dentro de este grupo podríamos, por ejemplo, nombrar al aceite de maíz, ¿sí? Que es una excelente opción o es un excelente producto como para poder realizar salteados. Y aceites que tienen un punto de humo de hasta 177 grados centígrados, tienen un punto de humo medio bajo, son ideales para realizar las salsas, aderezos, ensaladas o para saltear también a fuego medio. Yo podría utilizar algo de aceite de oliva para realizar salteados, sí los podría hacer, siempre y cuando estos salteados no sean prolongados o yo no utilice, ¿no es cierto?, un fuego tan alto o vivo en este tipo de cocción. Sin embargo, no se recomienda y es por eso que la vez anterior, bien cuando hacían ustedes preguntas sobre el uso de la mantequilla, ¿se acuerdan? Sobre todo en procesos de cocción que generan mucho calor o mucho fuego vivo, no se recomienda porque la mantequilla también va a tener, la mantequilla, estoy hablando de la mantequilla de leche, ¿no es cierto? Al tener igual estos compuestos lácteos y todo, llegan mucho más rápido al punto de fusión, al quiebre. Estas se quiebran incluso a los 120 grados. O sea que yo debo colocar la mantequilla en una temperatura realmente abajo de los 100 grados centígrados para evitar que se queme. Si yo la coloco sobre los 150, lo más probable es que yo tenga un producto quemado, ¿sí? Entonces, por eso que nos ayudábamos de otras grasas, para aumentar el punto de humeo de la mantequilla, ¿no es cierto? Pero eso en casos especiales. Por eso se recomendaba más bien utilizar estos otros tipos de aceites, ¿no es cierto? Sobre todo si es que quiero realizar cocciones donde tengo altísima temperatura, ¿ya? ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Preguntas? Profe, ¿y la grasa de origen animal como la manteca que obtenemos en la fritada o el chicharrón que se le conoce? Ya, hubo un tiempo, yo me acuerdo que hace unos meses, bueno, sí, hace unos meses, yo leí
un artículo que decía que la grasa del cerdo que tú obtienes tipo manteca, incluso esta manteca que tenía la famosa mapahuira que nosotros conocemos, que es la manteca negra, tiene muchas más ventajas nutricionales o más componentes nutricionales que incluso el mismo aceite de oliva, ¿sí? Cuando tú extraes, por ejemplo, la manteca luego del faenamiento y luego de todo este proceso, ¿no es cierto?, que tiene el cerdo, tú puedes tener un producto con mayor valor nutricional que incluso el aceite de oliva, ¿sí? Pero una vez más, con esto quiero demostrarles que el hecho de que una grasa alcance una temperatura o sea sometida a una temperatura cambia totalmente la estructura nutricional. ¿Qué quiere decir? Nosotros no podemos realizar, por ejemplo, un aderezo o una mayonesa con manteca de cerdo pura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a tener un sabor desagradable de la grasa cuando está cruda, ¿verdad? Yo si es que voy a hacer un mote sucio, no voy como que a cocinar el mote, hacer primero todo el proceso y luego pones la grasa y no darle cocción. ¿Por qué? Porque no vamos a tener ese sabor, ¿no es cierto?, que lo da la temperatura y que es ese maillage que yo tengo como sabores o esa caramelización que tengo, ¿no es cierto?, como el sabor principal dentro de mi producto. Entonces, la grasa del cerdo, si es que no es cocida, tiene ventajas nutricionales grandes. Pero como lamentablemente es un producto que yo tengo que consumirlo cocido, entonces igual voy a perder esa estructura, ese valor nutricional y voy a convertir esas grasas en grasas saturadas, ¿sí? Entonces, obviamente dentro de nuestra gastronomía se utiliza mucho este tipo de productos como la manteca de cerdo blanca y la manteca de cerdo, también la famosa mapahuira o la manteca negra, ¿no es cierto? Es un producto que tiene una característica de sabor bastante agradable. Sin embargo, cuando ya se cocina, pierde todo este valor, entonces estamos frente nuevamente a una grasa que no nos está aportando ningún tipo de valor nutricional. Sin embargo, tenemos el otro punto del aporte de sabor, que eso sí, no podemos negarlo, ¿ya? Se nos va a costar, chicos, nos conectamos enseguida, ¿ya? Voy a ver si Profe, alcanzo. con el mismo Sí, ID. con el mismo ID.